Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenos días, estimados oyentes de Radio Voz Andina Internacional, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar, y en particular de su programa Observatorio Internacional. Vamos a grabar en esta ocasión un nuevo programa. Contamos con un invitado de lujo, el doctor Michael Handelsman. Él es académico de los Estados Unidos por varias décadas, profesor en numerosas universidades de Estados Unidos y de América Latina. Él es un enamorado de América Latina y de los estudios afro, con vasta experiencia académica. Entonces vamos a aprovechar para que nos dé sus percepciones, sus balances, luego de una larga trayectoria y exitosa trayectoria académica que indudablemente nos van a servir a todos en América Latina y en particular en los países andinos. Bienvenido, Michael. Nuestro programa se trata de un diálogo académico, descomplicado, tranquilo, abierto. Esperamos que te sientas bien y muchas gracias por ayudarnos. Bueno, gracias, Marco, por la invitación. Siempre es un gusto estar acá en la universidad y con ustedes. Y no sé qué puedo aportar, pero estoy muy contento de poder dialogar y conversar contigo. Muchísimas gracias, muy amable. Sí, en primer lugar quisiera preguntarte por algunos aspectos de tu biografía. Tú naces en el Valle del Tennessee, una zona particularmente golpeada en los años 20 y en los años 30 en Estados Unidos, que fue sin embargo un modelo de aplicación de las políticas que luego se llamarán keynesianas, que impulsaba el gobierno de Roosevelt. ¿Cómo viviste tu infancia, tu adolescencia en ese contexto? Bueno, Marco, déjeme hacerte una pequeña corrección. Yo no nací en Tennessee, nací en Nueva Jersey. Claro, yo llegué a Tennessee, al Valle, en el año 76, cuando comencé de profesor en la Universidad de Tennessee. Pero sí, efectivamente, en los años 30, toda la zona de Appalachia era una zona muy pobre, muy rural, y digamos, el gobierno del nuevo trato, ¿no? El New Deal de Roosevelt, vieron la necesidad de desarrollar esa zona con un proyecto primero de electrificación. Entonces se crearon una serie de represas en los ríos y efectivamente fue un modelo en su momento del desarrollo de las zonas rurales. Curiosamente, bueno, Appalachia tiene mucho en común con la región andina. Muchas artesanías, o sea, una cultura muy interesante, pero también en Estados Unidos, por lo menos en términos relativos y comparativos, sigue siendo una zona muy pobre, ¿no? Hay lugares que todavía no tienen acceso, por ejemplo, a cosas como el Internet, gran problema de drogas, de los opioides. Sí, entonces es una zona bastante deprimida económicamente, ¿no? Y sin embargo, ahí está la universidad, está todo lo que llamamos Tennessee Valley Authority, ¿no? Es justamente ese proyecto, ese programa que continúa, ¿no? Claro, en fin. Pero yo he vivido la mayoría de mi vida en Knoxville, Tennessee, y sin embargo si tú me preguntas de dónde soy, no diría Tennessee.
No por antipatía o antagonismo, sencillamente yo me formé en New Jersey. ¿No? Y es curioso porque la gente de Tennessee tampoco me confundiría con una persona nativa de Tennessee. O sea, sí, ciertas idiosincrasias, gestos, la manera de hablar tal vez, pero a pesar de vivir allá 47 años, yo sigo diciendo que soy de New Jersey, aunque yo sé que ese New Jersey ya no existe. Tal vez en mi memoria sí, pero no en la práctica. Ya. Y entonces, pero de todas maneras, New Jersey y Tennessee son hoy día zonas periféricas, débiles económicamente. ¿Están siendo tomadas en cuenta en estas propuestas que está haciendo el ahora candidato Biden también para una segunda? No, eso sí. Sí, claro. Sí. Digamos, el problema es un problema muy complejo políticamente, ¿no? El Congreso no aprueba ciertas cosas, a veces aprueba una ley para ayudar económicamente a ciertas zonas, pero no distribuyen el dinero por una serie de cuestiones burocráticas. Pero sí, se nota mucha construcción, especialmente en lo que es la infraestructura, porque tenemos puentes que se están cayendo. Sí, o sea, es un momento muy peligroso en Estados Unidos, por diferentes razones, ¿no? Económica, políticas, estamos en una crisis realmente bárbara. ¿No? Pero ya que entraste en esta vena política, ¿hay también allí, o encuentras allí la misma polarización que se está presentando en varios países latinoamericanos? Claro. ¿En Europa igual? Claro. Es tremendo. Yeah. Bueno, sí, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Ahora, cuéntanos de tu carrera. ¿Qué estudiaste y por qué? ¿Cuál fue tu flechazo con esas ciencias humanas? Muy bien. Bueno, curiosamente, yo, estoy aquí contigo por una serie de accidentes, por decirlo así. Yo comencé, interesándome en el aprendizaje de la lengua del español. Y resulta que dos eventos históricos básicamente me abrieron un camino imprevisto. Primero, el lanzamiento de Sputnik en el año 54, 56, y luego la Revolución Cubana. Digo eso porque como respuesta a esos eventos, Estados Unidos aprueba una ley, se llamaba el Acto Nacional de Defensa en la Educación. Y entonces, de repente, hubo un gran interés en la enseñanza de lenguas. ¿No? ¿Y del español en particular? Español, español, francés, latín, más adelante entra ruso, etc. Bueno, yo cuando entrando y no entrando al primer año del colegio, me colocaron en una clase de español. O sea, yo no pedí nada, sencillamente me colocaron en una clase de español que no me gustó al principio. ¿Te parecía muy difícil? Bueno, el problema es, como tú sabes, cuando los poderes deciden hacer algo, pero la implementación no va a ser una implementación por ellos, sencillamente por los demás, pues no había suficientes profesores de lenguas. Entonces mi primera profesora de español fue una profesora de latín. Y enseñó el español justamente cómo se hace el latín, ¿no? O sea, conjugaciones, declensiones, todo eso, que yo no daba pie con bola, ¿no? Pero mi gran suerte, otra vez un accidente, la profesora salió encinta. En esa época, una mujer que estaba ya, lógicamente, encinta, no podía enseñar a los muchachos, ¿no? Como si fuera a decirnos que ya la cigüeña no trae a los niños, ¿no? Es un absurdo. Pero de todos modos ella tuvo que retirarse. Y entró en la mitad del año otra profesora, pero con otro método, y muy conversacional, y, me captó el interés. Y entonces ahí sucesivamente seguí estudiando español. Pero ya en el colegio, un profesor me animaba para tomar un examen
en vísperas de entrar a la universidad. Y saqué un puntaje X y entonces la universidad me notificó que ya había satisfecho el requisito básico de los primeros 2 años de español. Y me invitaron a seguir. Entonces, eso que hice. Entonces, terminé estudiando 1 año en España. Eso fue para mí un momento muy transformativo. ¿En qué periodo? Eso fue en el año académico 68-69, todavía la época de Franco. Estudié en la Complutense de Madrid. Y, digamos, yo, pues, era más papista que el Papa. No, es que ya estaba como ya hechizado, ¿no? Con el español. Entonces, regresando y no regresando a Estados Unidos. Perdón, ahí. ¿No había en ti entonces el escenario de la Revolución Cubana acá en América Latina y esas respuestas desde la seguridad nacional? ¿No te politizabas? ¿Tú no eras parte de esa juventud? Bueno, sí, pero digamos, especialmente como reacción contra la guerra de Vietnam. Yeah. Eso sí. Claro, y lo que he dicho, sí, yo estaba muy involucrado en eso, pero durante ese año, lógicamente, pues estaba fuera. Pero regresando y no regresando para terminar el pregrado, el último año, me dieron la oportunidad de pasar el mes de enero del año 70 en Lima. Fui con un grupo de 10 estudiantes. Y es una anécdota, me parece muy simpática. Yo había aplicado por una beca Fulbright, que todavía no se había hecho ninguna decisión, y el proceso de aplicación era un poco distinto en esos años. Yo tenía que escoger 2 países y también, o sea, yo escogí, creo que Argentina y Colombia, más que nada por el interés en la literatura, García Márquez, Cortázar, Borges. Y entonces había otra posibilidad y puse otro, que no me importaba. Yo quería sencillamente llegar a América Latina para seguir estudiando español. O sea, otra vez, el enfoque no era la literatura como tal o la historia. Eso es más, claro, la lengua pero la literatura era, digamos, la herramienta para estudiar el resto, cultura, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el vuelo fue de Nueva York a Lima, pero hicimos escala en Guayaquil. ¿Ya? Y yo recuerdo, en ese entonces, cuando uno hacía escala, pues le daba a uno una especie de pase de transeúnte, una media hora para ahí salir del avión y caminar un poco. Entonces yo con un compañero le dije, oye, vamos a salir a la calle. Entonces salimos a la calle y yo le dije, oye, respira hondo, profundo. Ya eso es Latinoamérica. O sea, tenía esa ilusión de, había respirado el aire de América Latina. Eso fue en Guayaquil. Yo no sabía que en septiembre, o sea, 8, 9 meses después, yo iba a llegar a Guayaquil para pasar un año. O sea, un accidente, ¿no? Lo imprevisto, pero la Fulbright me mandó acá al Ecuador y a Guayaquil en particular, y no a Argentina o Colombia. No sé por qué, no me importaba, quería llegar a América Latina. Una pregunta, tú, sí, cuando estás en enero del 70 en el Perú de Velasco Alvarado, o tuviste oportunidad de ver, yo fui un poco más tarde, 5 años más tarde a Lima, pero ya no. Eso fue porque después, claro. Sí, y lo que me sorprendió es encontrar en las plazas del centro de Lima militares, gente discutiendo política, discutiendo lo que estaba haciendo el gobierno. Entonces, en forma abierta, pero así en grupos varios. A mí me sorprendió eso, primera y única vez que he visto eso en América Latina. Tú no sé si viste. No, bueno, digamos, no recuerdo y no creo haberme dado cuenta. Pero digamos, el año que pasé en España, durante la época de Franco, sí había bastante represión. ¿No? Por supuesto. Claro, y en la universidad desalojaron la universidad casi diariamente. ¿No? O sea, bien, sí, en fin, pero volviendo a lo nuestro, ¿no? Entonces yo pasé el año acá en Guayaquil, y repito, mi interés era más que nada
sumergirme en la cultura, en el día al día. No tenía un enfoque, digamos, específicamente de la literatura. Eso viene el año después, cuando comienzo mis estudios de posgrado en la Universidad de la Florida. Entonces ahí estaba ya en un programa de literatura, literatura latinoamericana, hispánica, pero mi interés fue Latinoamérica. Y entonces ahí poco a poco pues entraba más y más en la materia. En el momento de tener que escoger un tema de tesis, puesto que tenía vínculos en el Ecuador y quería volver al Ecuador para hacer una investigación, pues tuve la suerte de sacar una beca de la OEA. Entonces pasé otro año en el Ecuador haciendo mi tesis sobre escritores de prosa del Ecuador. Y todo lo que he hecho con la literatura siempre he contextualizado en América Latina, ¿no? Es decir, que sí, mi interés principal ha sido el Ecuador, pero no estudio el Ecuador en un vacío, ¿verdad? Es en el contexto. O sea, ¿qué está ocurriendo en otras partes del Ecuador, en América Latina, y cómo se manifiestan en el Ecuador, ¿no? Entonces, ahora, para no hacerlo muy largo, ¿y cuál es tu balance? ¿Cómo ves el estado actual de la literatura en América Latina, en Ecuador y en América Latina? Bueno, claro, o sea, digamos en términos de América Latina, pues hay mucho movimiento, mucha producción, mucha gran variedad. O sea, hay mucho conocimiento. En mi país hay más y más conocimiento, más que nada porque hay más hispanohablantes viviendo en Estados Unidos. Entonces hay esa población de casi 50 millones. No todos leen literatura, por supuesto, pero hay, digamos, las universidades, hay diferentes grupos culturales que están empujando y, digamos, promocionando lo que es literatura de América Latina. Un gran interés es lo que llamamos US Latino, ¿no? Es muchos hispanos ya radicados en Estados Unidos, como Junot Díaz, o que escriben inglés, pero con ese bagaje cultural latinoamericano. Entonces sí, el gran cambio a través de los años en términos de los intereses en América Latina, cuando yo comencé a estudiar de pregrado, América Latina no tenía mucha resonancia. Todo era peninsular. ¿No? Y había unos círculos un poco marginales de América Latina, pero lo de América Latina era sobre todo Argentina, México, un poco del resto del Cono Sur, Chile, pero es básicamente Argentina, México, por razones obvias. Ya después de la Revolución Cubana, entonces ya Cuba entraba más, un poco del Caribe, pero eso ya ha cambiado. Ahora el gran interés, según lo que yo entiendo, es el Caribe y Centroamérica. México sigue, por supuesto. Claro, se sigue estudiando Argentina, etc., pero ya no es el eje alrededor del cual todo gira, ¿no? Entonces hay mucha variedad y cosas muy interesantes sucediendo. Y aquí en el Ecuador siempre ha sido un país muy complejo por ser un país pequeño, ¿verdad? Y con muy poca resonancia fuera del país. No por una falta de calidad, no por falta de producción, sencillamente no llama la atención, ¿verdad? Salvo cuando hay catástrofes o... Bueno, exactamente. O los escritores que llegan afuera, son muy pocos que, digamos, han tenido una especie de continuidad, ¿no? De interés. Hay grandes escritores como Carrera Andrade, ¿no? Pero son, digamos, excepcionales, ¿no? Ahora, pues, hay escritores jóvenes como Mónica Ojeda, que está pegando mucho en España, pero en Europa. Muy bien, ojalá que así continúe. Pero sí, el gran problema que yo veo como extranjero aquí en el Ecuador, ese es el problema de siempre, ¿no? Pocas editoriales, mala distribución, así es, ¿verdad? Una falta de comunicación muchas veces, hasta dentro del país. Sí. Se publica algo en Quito, no llega a donde sea. Exacto. Entonces, este problema
yo palpé en el año 70 y aquí estamos casi 50 años después y es igual. ¿No? Es lamentablemente. Y sin embargo, la gente sigue produciendo. Exacto, eso es muy interesante, ¿no? Entonces, mi trabajo ha sido curioso porque yo, por diferentes razones, escogí concentrarme en el Ecuador, sabiendo que es una literatura, digamos, pequeña, pero yo decía entre mí, el mundo no necesita otro experto en Cervantes. Hay muchos. Pero yo encontré el campo más abierto acá. La gente ha sido muy acogedora, muy generosa con sus conocimientos, etc. Y entonces, el problema ha sido la recepción en Estados Unidos. Porque, digamos, yo tenía que siempre, hasta defender, ¿no?, la necesidad de estudiar literaturas pequeñas, no solamente el Ecuador. Pero eso ha sido muy difícil porque en las mallas curriculares, no hay mucho espacio. Y, por ejemplo, en programas de literatura latinoamericana, como tú muy bien sabes, para los exámenes de maestría, de doctorado, hay listas oficiales de libros. Y bueno, hay muy pocos libros del Ecuador. Entonces, ofrecer un seminario doctoral en un tema ecuatoriano, los estudiantes dicen, bueno, ya muy bien, pero no me sirve. Claro. ¿No? Entonces, yo siempre he tenido que demostrar que sí sirve. Tal vez no estamos leyendo obras que están en la lista, pero estamos leyendo obras que nos ayudan a entender esas obras en la lista, ¿no? Es decir, no estamos leyendo en un vacío, es América Latina, pues. Claro, ¿no? claro. Pero eso no ha sido fácil, claro. ¿verdad? Entonces yo he tenido que, digamos, enseñar los cursos, digamos, normales, pero siempre insertando algo del Ecuador, ¿verdad? Pero si eso ha sido, y esa ha sido la historia de las últimas décadas, ¿tú crees que el futuro va a ser igual? Porque no ha cambiado las raíces estructurales. Exacto. Hay un crítico de España, Ignacio Echeverría, que vino acá hace años, también dio una conferencia muy interesante sobre ese tema de las literaturas pequeñas. Y él decía que, en su opinión, por ejemplo, en un país como el Ecuador, si los mismos ecuatorianos, digamos, desconocen su literatura, ¿por qué los extranjeros van a interesarse? Así es. Entonces, él decía que primero hay que haber un aparato, digamos, desarrollo interno para llamar la atención. Eso es una observación muy interesante, ¿no? Porque yo estoy generalizando un poco, pero a través de los años yo he escuchado a muchos ecuatorianos hasta jactarse de no conocer la literatura ecuatoriana. Ahora dime una cosa, ¿tú siempre incursionaste como estudioso, analista, crítico, pero nunca has pensado escribir tu novela o escribir tu propio ensayo, poesía, lo que fuera? No, bueno, digamos, yo me considero más que, crítico, etcétera, un lector, ¿no? Y para mí, lo que yo he aprendido a través de los años es que en vez de pensar en términos de, aquí está un texto, es el objeto de mi interés, no, yo soy el sujeto de mi lectura. ¿No? Y eso me parece, para mí por lo menos, un punto muy importante. Es toda mi manera de acercarme, ¿verdad? En este caso a la literatura del Ecuador o América Latina, etc. No posicionarme como alguna autoridad, sencillamente quiero utilizar la experiencia de sumergirme en otro mundo, lengua, cultura, literatura, etcétera, como un proceso de mi propio desaprendizaje para volver a aprender, ¿no? Y hay una cuestión, y desde tus estudios, ¿hay diferencias marcadas entre Colombia, las trayectorias de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, para solamente mencionar los países andinos, en términos de estos desarrollos, o todas son pequeñas? No, digamos, Colombia tiene otra situación. Digamos, de lo que yo entiendo del Perú, Lima, por ejemplo, pero ya saliendo de Lima, ya las cosas cambian un poco, ¿no? Ser un escritor de Ayacucho,
bueno, tal vez no tenga la resonancia de alguien que está en la capital. Pero eso es un fenómeno en muchos países, ¿no? Como el centro absorbe todo, DF, por ejemplo. Claro. Claro. Ahora, y me parece muy interesante lo que tú señalas, y ya una primera lección que nos da, o sea, esta necesidad de de impulsar un desarrollo doméstico de la literatura. ¿Cómo lo ves eso desde los programas escolares, secundarios y en la universidad? ¿Qué sugerirías como lineamientos para impulsar eso? Bueno, digamos, es una pregunta bastante desafiante, ¿no? En primer lugar, por no vivir acá, claro, ¿no? Lo que yo escucho viene de segunda mano, tercera mano, ¿no? Mis amigos, mis amigas que trabajan en ese campo siempre lamentan, ¿no? No, es verdad. Exacto, o sea, digamos, una falta de interés en impulsar cosas como literatura, o sea, son materias muy marginadas. Entonces, ofrecer soluciones, tenemos esos problemas en mi país. Entonces, me parece sería absurdo ofrecer a ustedes soluciones cuando nosotros tampoco encontramos las soluciones. Bueno, ha habido cosas, qué sé yo, por ejemplo, eso de hacer un conjunto de publicaciones baratas para colocarlas al alcance de sectores de menores ingresos. Claro. Eso ha sido importante, pero ya se ha abandonado, ¿no? Claro, y además, muy bien, o sea, distribuyen los libros, pero los están leyendo. Claro, seguirlo. Eso es otro problema. O qué tipo de formación tienen los profesores en los colegios, cómo están enseñando, o es cuestión de memorizar y cosas así, ¿no? Porque la capacitación del docente es súper importante. Por supuesto. Y chicos en el colegio, digamos, hay que ser muy estratégicos en términos de la selección de textos para interesar, motivar, ¿no? Yo, en mi propia experiencia, yo no comencé realmente a ser un lector hasta, qué sé yo, los 16 años, ¿no? ¿Y por qué? Porque los profesores me pusieron textos que estaban fuera de mi alcance, ¿no? Hablo de mí, otros compañeros tienen otra experiencia tal vez, pero, por ejemplo, leer a Faulkner, para mí eso ya era ciencia ficción. No tiene, o sea, yo no podía entrar en eso y automáticamente pues no me gustó. Pero aquí viene lo interesante. Comenzando con mis estudios de literatura latinoamericana, encuentro a Juan Rulfo, que él siempre reconocía a Faulkner como una influencia. O sea, yo descubrí a Faulkner a través de Rulfo, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Y entonces, mucho de lo que yo sabía de mi propia literatura venía de segunda mano. Es decir, primero entrando a América Latina y de ahí interesándome. Y así es también a nivel de la lengua. Sumergirme en otra gramática, no en el sentido de, o sea, una experiencia mecánica de diccionario, qué significa tal palabra. No. En el sentido de poco a poco dejarme atravesar por esa gramática, que lógicamente influye en mi manera de entender mi propia lengua, ¿no? A veces de maneras muy, digamos, sutiles, pero también ahí está, ¿no? Tengo una... perdón, sí. Hay una anécdota. En esa travesía caíste también en Shakespeare, porque me recuerdo un compañero hace unos 30 años, un británico, que estaba leyendo a Shakespeare y me mostró un párrafo que ni él mismo entendía. Entonces, por la lengua, claro. Entonces, me parece que lo que tú señalas es... claro, exacto. O sea, y para en mi caso, ¿no? una adolescente, pues tener esos obstáculos y no la disciplina y no los profesores capaces de digamos, de hechizarnos, ¿no? Es un problema. Entonces, ¿no? ¿Qué te ha cambiado
aterricemos primero en la literatura latinoamericana, a ti. ¿Te ha formado o te ha construido a ti en gran medida? Sí, es evidente, claro. Porque digamos, como te dije antes, poco a poco al comprender que en vez de pensar en términos de qué estoy leyendo, la pregunta siempre ha sido cómo estoy leyendo y de dónde, ¿no? Entonces eso me daba poco a poco más conciencia de quién soy yo, de dónde vengo, con qué valores, con qué expectativas y por qué, ¿no? Entonces, bueno, el concepto tan tradicional, tan canónica de América Latina, civilización y barbarie, con Sarmiento, 1845, etc. Bueno, pero entonces ya uno comienza a contemplar, bueno, ¿qué es eso de civilización y barbarie? Claro, nosotros somos los civilizados y ustedes los bárbaros. Bueno, pero hombre, entonces uno tiene que poco a poco, digamos, repensar las implicaciones. Bueno, pero eso que tú señalas es absolutamente actual incluso. No, claro, exacto. Borrell, el representante de las políticas exteriores de la Unión Europea, dijo que Europa era un jardín y que el resto eran unos bárbaros. Exactamente. O un texto, digamos, seminal de Martí, Nuestra América. Ahora, como yo de Estados Unidos, nosotros creemos que somos los americanos. Bueno, tú muy bien sabes eso. Sí. Bueno, entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Mis estudios en América Latina con los latinoamericanos me hacen entender mejor por qué eso es tan problemático, ¿no? Y eso también, ¿qué significa nuestra? Claro. O sea, nosotros no somos parte de ese nuestra. Bueno, Martí no estaba justamente haciendo un corte, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo tengo la oportunidad en mi país como docente de hablar de América Latina o literatura latinoamericana con gente de Estados Unidos, jóvenes, entonces ahí hacemos toda una clase sobre el adjetivo nuestro. Interesante. No. Ahora, lamentablemente el tiempo está pasando rápido, pero quería preguntarte una cuestión. Tú que has visto América Latina los últimos 50 años, ¿cómo explicas que los estudios latinoamericanos hayan florecido y se mantienen con relativo vigor en Europa, en Estados Unidos, pero no así en América Latina? ¿Por qué? ¿Cómo explicar esa paradoja? O sea, varios programas, o sea, el programa que tuvo la UNAM, que fue el forjador y de donde surgieron, o una enormidad de programas, pero que tenía un problema y era su multidisciplinariedad, que hizo que de allí salga literatura, arquitectura, etcétera, etcétera, diversas carreras sobre Latinoamérica, pero como que esa dispersión le hizo perder base. ¿Cómo ves tú ese tema? Sí, bueno, digamos, no he estudiado eso, ¿no? Pero yo creo que estoy pensando desde la situación en Estados Unidos, las especializaciones rompieron ese sentido de, digamos, de integración, ¿no? Ahora, en mi país, en cierta forma, es igual. ¿Así? Yo creo que sí. Por ejemplo, hablando de mis colegas en geografía, economía, etc. No, ellos no quieren ser caracterizados como latinoamericanistas. No. Son geógrafos. ¿No? O sea, porque por alguna razón, digamos, la clasificación de Latinoamérica les da supuestamente menos valor. ¿No? Y sin embargo, LASA continúa siendo una organización muy fuerte. Pero en la universidad nuestra, y creo que es bastante representativa, Florida tiene un centro, en fin, esos centros, pero son muy pocos. ¿Verdad? Y el resto de las universidades, que es la mayoría, su concepto de estudios latinoamericanos es un concepto parcializado. O sea, no hay esa noción de ser una especie de todólogo. ¿No? Ya, pero ahora tú que tienes esta vasta experiencia de ver América Latina desde las letras, desde tus lecturas, ¿existe América Latina? No, por supuesto.
Pero no es una abstracción, no somos cada vez más heterogéneos, más diversos. Bueno, pero todo el mundo es heterogéneo, diverso, etcétera. Mira, esa pregunta en el ensayo muy famoso de Roberto Fernández Retamar, Calibán, él comienza con la anécdota de que un europeo le pregunta, bueno, ¿y existe América Latina? Y su respuesta fue, ¿y existe Europa? Por supuesto, no es, claro, es válida totalmente. Exactamente, ¿no? Entonces, sí existe América Latina. Yo creo que tal vez... no, es que sí, hay una serie de factores. La globalización supuestamente terminó con, digamos, las naciones, etcétera, Así. que ya estamos viendo que no fue Las así. identidades, el nacionalismo, claro. Todo eso está más viejo que nunca. Exactamente, para bien o para mal, pero ahí así está. es. ¿Y cómo ves tú entonces el futuro? ¿Cuáles serían a tu criterio los ejes en los cuales debería centrarse, por ejemplo, una universidad como la Andina, en esta perspectiva de estudios latinoamericanos? Claro. Bueno, digamos, eso es una pregunta muy compleja y desafiante, porque cuando la universidad se fundó hace 30 años, 31 años, fue digamos, un proyecto revolucionario. ¿No? Una universidad solo de posgrado, pública, intercultural, ¿no? Andina, etcétera, pilares fundacionales que yo encontré muy atractivos cuando recién conocí la universidad en 2000 más o menos, porque yo no había visto o experimentado algo similar, ¿no? Especialmente lo intercultural. Y después del año 90, con el levantamiento de los indígenas y la pluriculturalidad, plurinacionalidad, todos esos conceptos, ¿verdad? Obligándonos a repensar, ¿no? Los paradigmas, etc. Pero ya con 30 años y las cosas que siempre evolucionan, uno tiene que preguntarse, ¿no? Entonces, ¿qué significa interculturalidad en 2023 versus 1993, ¿no? Y hay que seguir problematizando eso, ¿no? Y hay fuerzas externas que están empujadas por el capital, y eso es el gran peligro, ¿no? En mi país, desde las capas más altas de la sociedad hasta las más bajas, básicas, el tema es igual. Hay que apoyar la educación porque es bueno para la economía. Hombre, ya muy bien, pero si eso es la prioridad, lo económico, hay cosas que no son económicas, que no vamos a estudiarlas, no vamos a priorizarlas, como las humanidades o las ciencias sociales. O sea, sí, entonces hay una, digamos, disminución de interés en esas áreas. Entonces, ¿qué vida, qué futuro tendrá la interculturalidad como, digamos, no solamente como concepto, sino como manera de vivir? En ese sentido, en el momento actual y viendo las tendencias de Europa, de Asia, del mundo, la interculturalidad, la convivencia pluricultural, se vuelve casi revolucionario porque todo apunta en el sentido contrario, en el rechazo al otro, la xenofobia, etcétera. Exactamente, sí, exactamente. Y hay, por lo menos en mi país, todo un movimiento, digamos, de la gente más retrógrada del país, digamos, de apropiarse de esos conceptos y vaciarlos de sus contenidos, ¿no? O sea, ahora se habla de la inclusión cuando en realidad están excluyendo. Así es. ¿No? Pero han captado el poder, digamos, del lenguaje. Controlan el lenguaje, el discurso. Ahí es donde se está dando la batalla ahora, en los discursos, en los simbólicos. Exactamente. La construcción de relatos. Exactamente. Ahí viene la importancia de la lengua. Digamos, de la ética, la filosofía, etcétera. Porque si no tenemos esas herramientas, ¿cómo podemos combatir y confrontar
¿no? Esos poderes que manipulan, ¿no? las palabras, el lenguaje, ¿verdad? O sea, es un doble discurso, ¿no? Sí, en fin, la diversidad de repente comienza a ser no diversidad en nombre de la diversidad. Ahora, para ir terminando, dos preguntas últimas. La una es muy compleja, yo lo confieso, pero tú viviste el COVID y el post-COVID en tu país. Desde fuera, o sea, por supuesto que hubo diferencias muy grandes en la forma en que afectó a los distintos estratos de población, etcétera, etcétera. Distintas capacidades de los estados para responder con apoyos a su población. No vamos a profundizar en eso, pero simplemente desde la perspectiva que estamos conversando, o sea, hay muchos, si lo metes en ese escenario, o la inteligencia artificial y todas sus amenazas, o sea, que dicen, no, la única forma de resolver esto es pasando a la renta básica universal, un poco, o reconociendo que no puede haber empleo para todos como idealmente se pensaba. En ese escenario, ¿tú no crees que puede haber espacios más para esta interculturalidad? Yo creo que existe, ¿no? Pero no reciben, digamos, la publicidad. ¿No? Hay, por ejemplo, en mi país, de lo que no se habla, hay mucha gente joven, bastante activa políticamente, ¿no? Pero bueno, ellos le dieron el triunfo a Biden, ¿no? Si no, entraba Trump otra vez. Bueno, claro, o todo lo que es el Black Lives Matter. Hombre, eso es un movimiento, no es nuevo, pero han retomado cosas del pasado y, digamos, son grupos muy activos, con una política bien pensada, pero contra una gran resistencia, lógicamente. ¿No? Entonces, sí, la esperanza es tal vez en esos espacios locales, ¿no? Donde hay mucho movimiento y es digamos, la esperanza, ¿no? Es que pueden seguir, digamos, multiplicándose, porque ahí viene la creación de redes, de nexos. Y sí, es un momento, pero no hablamos mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, la prensa en Estados Unidos, que tiene sus grandes problemas, ignoran eso, ¿no? O si hay, por ejemplo, una exageración o sea, no representativa del movimiento, pero se enfoca en eso. Sí, claro, para deslegitimar. Exactamente. No, te agradezco mucho por haber topado este tema y desde ya te voy a comprometer, cuando ya estés más tranquilo en Tennessee allí, para que me aceptes un Zoom, para una nueva entrevista para conversar sobre los estudios afro y el tema afro, claro. Es muy, muy importante. Sí. Pues te agradezco muchísimo. Espero que hayas disfrutado. Yo he disfrutado tu muchas gracias, Mario. Siempre es un gusto y espero que el diálogo continúe. Perfecto. Muchísimas gracias. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.